Muy buenas noches, tengan todos. Sean bienvenidos a otra sesión de clases de nuestro curso de comprobación de software. En el día de hoy vamos a estar viendo la continuación de la unidad número 4, la cual se denomina diseño, implementación, evaluación y documentación de casos de prueba. Dentro de esta unidad vamos en este momento a comenzar hablando un poco acerca de las pruebas de calidad a manera de introducción. En primer lugar, debemos estar conscientes que para garantizar el aseguramiento de la calidad, en cada etapa del desarrollo del software deben aplicarse diferentes tipos de pruebas. En este punto vamos a tener muchísimas clases de pruebas que pueden ser utilizadas, pero ello va a depender de una serie de condiciones y características. Existen diversas pruebas aplicables de acuerdo a cada proyecto en particular. En un mundo ideal, deberíamos siempre aplicar todos los tipos de pruebas a cada proyecto. Sin embargo, en la práctica esto no es generalmente posible. Por lo tanto, se deben seleccionar las pruebas que se van a aplicar de acuerdo a diversas características y particularidades del proyecto que vayamos a evaluar. De allí que todos los tipos de pruebas pueden ser aplicados en las etapas del desarrollo de software que ya hemos conocido al principio del curso, pero no es obligatorio aplicarlas todas al mismo tiempo, ya que su ejecución va a depender de una serie de factores, tales como los que se presentan a continuación en pantalla. Fíjense que el primer factor que debemos considerar es el marco de referencia aplicado. No es lo mismo probar un sistema enfocado en el área de educación, es decir, en un colegio, que otro fundamentado en el área de salud para una clínica o en el área de comercio para un abasto, ya que cada uno de estos tipos de negocio son totalmente diferentes, teniendo características y requerimientos propios para su correcto funcionamiento. Entonces, de allí que las pruebas que se aplicarían en cada uno de estos casos van a ser bastante diferentes entre sí. Por otro lado, el tipo de software también va a influir bastante en las pruebas que se vayan a aplicar. Fíjense que no es lo mismo evaluar un sistema de tipo transaccional como el que se utiliza en las cajas de los supermercados que evaluar uno de tipo gerencial, el cual tiene que generar diferentes tipos de estadísticas, gráficos, etcétera. O tampoco es lo mismo que evaluar algún videojuego, ya que cada uno de ellos nuevamente tiene sus propias características y resultaría ineficiente evaluarlos todos de la misma forma. También debemos ser conscientes de que es importante tomar en consideración la disponibilidad de especialistas cuando vamos a construir y ejecutar las pruebas, porque esto podría ser un factor limitante. Por otro lado, la cultura organizacional del grupo de desarrollo debe ser tomada en cuenta. Cada equipo de desarrollo va a crear costumbres, hábitos, formas de trabajo que les son comunes entre sí. Algunos van a utilizar ciertos tipos de pruebas, mientras que otros van a utilizar tipos de pruebas totalmente diferentes. Cada uno de ellos en base a las características que tendría su forma de trabajar a lo que han
ellos tratado de implementar, que tienen por costumbre, digámoslo de alguna manera, a sus propias prácticas de trabajo interno. Además de esto, dos factores sumamente importantes en cuanto a la determinación de las pruebas que se van a aplicar son el presupuesto asignado y la disponibilidad de tiempo. Ya que, por ejemplo, si estamos evaluando un sistema y nos quedamos cortos de presupuesto, nosotros habitualmente, para tratar de cumplir con el proyecto, terminamos reduciendo la cantidad o el tipo de pruebas que se vayan a aplicar, porque como es sabido, cada prueba tiene un costo. Sucede de la misma manera con lo que es el tiempo. Si nos estamos quedando corto en cuanto al cronograma establecido, lo normal es que terminemos dejando de lado algunas pruebas, minimizando la cantidad de pruebas que vamos a realizar, porque como sabemos, cada una de ellas va a consumir cierto tiempo, tanto para su construcción como para su ejecución, y además de ello, va a ocupar algunos miembros de nuestro equipo de desarrollo que pudieran trabajar en otras actividades que consideremos más prioritarias, aunque esto es un grave error, porque los problemas que no logremos solucionar a tiempo van a ser mucho más difíciles cuando hayamos avanzado en el proyecto. ¿Alguna consulta, señor Vilches? Muy bien. Finalmente, el último factor que vamos a nombrar que puede afectar la selección de las pruebas a ejecutar sería el ambiente donde se van a desarrollar en sí. No es lo mismo ejecutar pruebas de laboratorio, donde todos o al menos la mayoría de los factores que van a participar podrán ser controlados. A diferencia de cuando hacemos las pruebas en el negocio, en el entorno de producción, donde en realidad hay muchos elementos que no van a poder ser controlados, que no van a poderse evitar que sucedan situaciones inesperadas, situaciones problemáticas, las cuales a veces inclusive a nosotros en ningún momento se nos hayan pasado por la mente y que pueden ser capaces de generar diferentes tipos de errores en lo que estamos haciendo. De allí que este conjunto de factores o características van a permitirnos evaluar la situación real del sistema y guiarnos en cuanto a la elección de los tipos de prueba específicos que debemos aplicar en cada uno de los casos. Esto nos lleva a pensar entonces, antes de entrar a hablar de los casos de pruebas, en algunas recomendaciones útiles que nos permitan a nosotros realizar pruebas de manera exitosa. Vamos a darle aquí la oportunidad a ustedes para que vayan, son 3 o 4 diapositivas si no recuerdo mal, vamos a darle la oportunidad a ustedes para que las vayan leyendo y así participan un poco. Vamos a comenzar hoy por el señor Capuñay si tiene audio. Si no tienen, favor avisarlo por el chat lo antes posible para no perder demasiado tiempo esperando. Buenas noches, profe. Buenas noches, por favor. Recomendaciones para realizar unas pruebas exitosas. Cada caso de prueba debe definir el resultado de salida y esperado que se comparara con el realmente obtenido. El programador debe evitar probar sus propios programas ya que con, desean consistente o inconsistente. Demostrar
que funciona sin problemas. Muy bien, vamos entonces a explicar brevemente estas dos recomendaciones. En primer lugar, siempre que diseñemos un caso de prueba, sea el tipo que sea, debemos asegurarnos de indicar cuál es la salida que debería darnos el sistema. ¿Por qué? Simplemente porque ese es el punto de control o de comparación que vamos a tener, que nos va a permitir saber si lo que estamos haciendo es lo correcto o no. Si, por ejemplo, yo les colocara a ustedes un examen, una pregunta, y yo no supiera de antemano cuál es la respuesta correcta, ¿de qué manera termino evaluándolos? Eso no sería algo razonable. Sucede lo mismo con las pruebas de software. Nosotros debemos definir cuáles son las entradas, no sé qué, que vamos a utilizar en nuestro sistema, pero también debemos establecer qué resultados deberíamos obtener. Dichos resultados que estamos nosotros estableciendo no vienen del sistema en sí, vienen es del proceso que estamos analizando. Porque si sacamos esos resultados del sistema, no serían realmente válidos. Como yo te hago a ti una pregunta para el examen, asumiendo que la respuesta es la que tú des, sería alguna especie de mentira, de falsa evaluación, porque cualquier cosa que tú contestes sería válida. Sucede lo mismo con el sistema. Cada elemento que nosotros vamos construyendo en el sistema proviene de algún proceso del mundo real. Y en el mundo real ya deberíamos tener mayormente un conjunto de datos históricos que nos puedan servir como comparación respecto a los resultados que deberíamos obtener. En segundo lugar, dice que el programador no debería probar sus propias aplicaciones, sus propios programas. ¿Por qué? Si yo, si yo soy el padre de una criatura, de un niño, y a mí me toca juzgarlo en un conjunto, en un concurso donde participen varios niños, yo voy a tener consciente o inconscientemente la tendencia a pensar que mi niño es el mejor y por lo tanto mi voto se encontraría bastante sesgado, bastante orientado hacia el resultado que me favorece a mí mismo. Sucede lo mismo cuando desarrollamos software. Si nosotros vamos a probar nuestra propia aplicación, lo más probable es que consciente o inconscientemente pensemos que todo está bien. Y además de esto, nosotros tenemos total dominio acerca de cómo deberían realizarse los procesos. Y esto podría llevarnos a no caer en errores. Pongo, por ejemplo, en mi caso, yo formateo la computadora, instalo todas las aplicaciones que voy a necesitar, las que acostumbro instalarle, etcétera. Y la utilizo yo durante una semana, no le consigo ningún error. Al día siguiente le doy a mi esposa que la use. Como es un tercero que tiene otras necesidades, otras características, otras particularidades, a los 5 minutos me dice, no sirve la computadora, le falta algo, no está trabajando algo bien. Y cuando voy a comprobar, realmente hay una deficiencia para lo que sería el uso que ella quiere darle. Pero vean que inconscientemente yo había ya asumido que el sistema estaba todo correcto y por lo tanto fui incapaz de ver tal falla. Entonces ella sería ese tercer elemento que se encargaría de evaluar el sistema. Vamos con la siguiente. Señor Ermitaño, ¿tiene audio? Buenas noches, profesor. Sí, Por favor, ¿podría leer lo que está en pantalla? recomendaciones para realizar unas pruebas exitosas. Se debe inspeccionar o
a conciencia el resultado de cada prueba. Así, poder descubrir posibles síntomas de defecto. Al generar casos de prueba se deben incluir tanto datos de entrada válidos y esperados como no válidos e inesperados. Muy bien, gracias. Entonces, ya esto lo habíamos planteado anteriormente. Cuando vayamos a realizar una prueba, no es solamente conformarnos con decir que la salida fue correcta, sino que debemos analizar cuidadosamente todos los detalles que fueron, que están vinculados, que están relacionados con esa prueba. Porque muchas veces, por ejemplo, podría ser como en el caso de una persona, que ella relativamente se sienta bien y va una vez al año al médico. Y resulta ser que en el momento que va al médico se le hace los exámenes, no sé qué, y tiene algún problema, por ejemplo, una infección o algo en la sangre que él no ha sentido todavía síntomas. Entonces nosotros debemos estar pendientes de ese tipo de pequeños detalles, porque lo más recomendable o lo que debería procurarse siempre es la detección temprana de los errores. Al igual que como pasa, por ejemplo, con enfermedades como el cáncer, que si se detecta de manera temprana cuando está empezando, en muchos casos la persona termina quedando totalmente curada porque se puede eliminar, retirar la enfermedad de su cuerpo, pero si se tarda demasiado termina extendiéndose y la persona termina resultando incurable. Lo mismo pasa con los sistemas de computación. Lo que podría ser un detalle que no le prestamos atención en este momento, lo que podríamos llamar un warning, podría convertirse en un futuro en una falla sumamente grave. La otra cuestión que está aquí que hace referencia es que cuando vamos a generar casos de prueba, no solamente debemos incluir los datos correctos, los datos válidos y esperados, sino que también valores que no sean compatibles con el sistema o que podrían resultar inesperados. Vean que, por ejemplo, si estamos trabajando con un sistema de temperatura, nosotros esperamos que los valores sean de tipo numérico. Si es, por ejemplo, la temperatura del cuerpo humano, por lo general tenemos ciertas métricas, por ejemplo, entre 35 y 38 grados. Ya más de ese punto, consideramos que la persona está en hipotermia o que tiene fiebre, que, que tiene alguna enfermedad. Y nosotros esperamos obtener entonces valores siempre de tipo numérico, probablemente datos reales decimales. Pero recuerden que si estamos en un sistema puede darse la situación de que cuando al usuario se le pide ingresar un valor, él te coloque en vez de un número, coloque una letra. En vez de colocar un 0, por ejemplo, por error, coloque una letra O. Y eso debería ser validado a nivel de entrada, a nivel del sistema para evitar errores. También puede ser que coloque un carácter especial o simplemente que deje en blanco el espacio donde tenía que escribir. Todos estos son valores inesperados que nosotros deberíamos predecir, que nosotros deberíamos haber implementado alguna manera de manejar este tipo de errores. Continuamos con la siguiente. Por favor, el señor Inga, si tiene audio. Siendo profesor, Por favor. las pruebas deben centrarse en dos objetivos. Es habitual olvidar el segundo. Probar si el software no hace lo que debe hacer y probar si el software hace lo que no debe hacer. Es decir, si provoca efectos secundarios adversos. Muy bien. Vean lo que significa esto en pocas palabras.
Nosotros generalmente estamos pendientes cuando hacemos las pruebas de haber cumplido con los requerimientos. A eso nos referimos de que estamos buscando a ver si el software no hace lo que debe hacer. Lo que debe hacer es cumplir con un requerimiento. Aquí estamos buscando omisiones en cuanto a lo que es los diferentes especificaciones, las diferentes funciones que el sistema debería tener. Mientras tanto, por otra parte, tenemos algo que parece lo mismo, pero es opuesto. Estamos hablando de que el software haga lo que no debe hacer. Aquí estaríamos hablando de resultados o acciones incorrectas. Vean que la función está en este segundo caso, pero no trabaja como debería ser. Si por ejemplo es una función numérica, resulta ser que cuando les va a dar la salida, en vez de darle el promedio del valor, les termina dando el producto o la suma. Eso sería algo que no debería ser. Si es un elemento de seguridad, por ejemplo, a nivel de usuario, que permita a los estudiantes alterar las notas del sistema, no solamente verlo. Eso es algo que no debería hacer. Y así son muchísimas las situaciones de este tipo. Repito, cuando hablamos de que si el software no hace lo que debe hacer, estamos haciendo referencia a haber omitido algunos de los requerimientos, a no haber cumplido con las especificaciones que se establecieron para satisfacer las necesidades del cliente. Cuando hablamos de que hace lo que no debe hacer, estamos hablando de que a pesar de que el requerimiento fue cumplido, a final de cuentas trabaja de manera incorrecta. Si fuera, por ejemplo, supongamos un juego, por decir un ejemplo, y se supone que con la opción 1 debes ir a salir de un laberinto, mientras que con la opción 2 vuelves de nuevo al laberinto, vuelves al principio, vuelves al inicio. Imagínense lo que pasaría si, por ejemplo, esta primera opción estuviera mal conectada y te devolviera a el punto de inicio o algún punto dentro del laberinto. El jugador jamás conseguiría su objetivo, que es alcanzar una meta, que es alcanzar el final de esa aventura. Entonces allí se está haciendo algo que no se debe hacer, a pesar de que contamos con dos opciones, una de salida y una de volver a empezar. No está trabajando una de ellas como debería. Y por lo tanto, ahí estamos ante este segundo caso que tenemos aquí, el de que el software no haga lo que debe hacer. Señor Díaz. Profesor, una consulta. Ajá, dígame. Perdón, una consulta, profesor. Disculpe usted, disculpe. Ajá. En lo que, ay, ya se me fue la idea. En el segundo punto dice probar si el software hace lo que no debe hacer, significa de que esa es en que el programador quiso hacer o quiso provocar algo favorable y no le resultó. Ajá, algo así, mira, la idea aquí de la primera es que se te olvidó algo. Esa es sencilla de entender. La segunda es que aunque lo implementaste y se supone que él debería dar una salida, por ejemplo, supongamos que ingresamos dos números, 5 y 3, y nuestra salida debería ser el promedio. Pero por algún error, por alguna situación, algún descuido, nos termina dando un valor diferente. Esos son normalmente errores, como dice el compañero, de funciones mal implementadas. Funciones donde en vez de hacer lo que se tenía que hacer, se descuidó la persona o simplemente un error X y no está dando los resultados correctos.
Por ejemplo, algo que podría suceder también en este caso, para hallarlo un poquito más técnico, es que resulta ser que la variable que se haya establecido para el sistema sea de tipo entero, porque estábamos trabajando con valores con campos numéricos. Pero realmente se necesitaba que el valor que se iba a manejar, porque era más grande, fuera dentro de una variable de tipo real. ¿Qué va a suceder cuando el sistema comience a operar? Va a ocurrir un desbordamiento, porque ustedes saben que las variables enteras tienen muy baja capacidad de almacenamiento, mientras que las variables reales tienen una capacidad bastante enorme. Y cuando intentemos de ingresar ese valor real dentro de la variable entera, va a haber un truncamiento. Así se recuerdan en una de las primeras clases que hablamos de un bug donde por ese mismo problema una nave espacial, un satélite se cayó. Porque cuando fueron a hacer las configuraciones, colocaron unas variables enteras y otras reales. Y esto presentó tal nivel de incompatibilidad que el sistema fue generando errores, hasta que al final estalló. Entonces, esos son problemas en cuanto a ese tipo. ¿Entendido ya más clara la idea? Sí, profesor, comprendido, comprendido. Muchísimas gracias. Bueno, ahora sí, vamos a dar la oportunidad al señor Díaz, que tenía rato que quería leer. Aquí, profesor, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Recomendaciones para unas pruebas exitosas. Se debe evitar los casos desechables, es decir, los no documentados y diseñados con cuidado, ya que suelen ser necesarios aprobar muchas veces el software y por tanto hay que tener claro que funciona y que no. Bueno, aquí en pocas palabras, lo que significa esto es que tenemos o hacemos las cosas bien o no las hacemos. Si nosotros no diseñamos cuidadosamente nuestro caso de prueba y no lo documentamos también de manera suficientemente detallada, es muy probable que cuando necesitemos acceder a la información generada por él, nos resulte inútil. Y como dice la última parte, ya que siempre que estamos desarrollando un sistema, y ustedes saben que es así, hay que probar muchas veces sus elementos. Hay que asegurarnos de que la información sea clara, sea completa, concisa, precisa, entendible, para poder conocer dónde realmente se están presentando las fallas y defectos. Ya el señor ermitaño lo llamé. Inga también. Julka, ¿tiene audio? Creo que no. Si no me recuerdo mal, creo que no. El señor Medina. Medina Loli. Buenas noches, profe. Buenas noches. Por favor, ¿podría leer lo que está en pantalla? Recomendaciones para realizar unas pruebas exitosas. No deben hacerse planes de pruebas suponiendo que prácticamente no hay efectos en los programas y por lo tanto dedicando pocos recursos a las pruebas. Siempre hay efectos. Entonces vea lo siguiente. Aquí simplemente nos están diciendo que no debemos confiarnos. Nuestra mentalidad debería ser que ese sistema siempre va a tener múltiples tipos de fallas, de errores, de vulnerabilidades latentes, y por lo tanto hay que esforzarnos adecuadamente para poder detectar dichos problemas antes de que se materialicen en una falla. Eso es lo que nos dice esta recomendación en particular. Bueno, luego de esto nos tocaría lo que es la definición de casos de prueba. Existen muchas definiciones al respecto, sobre todo cuando nos vamos a la parte operacional, pero en este punto vamos a indicar
que un caso de prueba no es otra cosa sino un conjunto de entradas, condiciones de ejecución y resultados esperados, que se definen para poder evaluar algún elemento en particular del sistema, bien sea un módulo, bien sea una función, bien sea el sistema completo, pero siempre deberíamos generar algún tipo de caso de prueba para lograr llevar el control de manera un poco más formal de lo que estamos haciendo. Este concepto nos sirve como introducción para lo que sería el tema 4.3 en sí. Este tema está relacionado con la evaluación de casos de prueba del software y nos lleva a un concepto ya no tanto de tipo operacional, sino un poco más técnico. Vamos a pedirle al señor Obando, no quise que leyera el otro porque era como que muy corto, que lea lo que está en pantalla, por favor. Caso de prueba. Es la unidad más pequeña del plan de prueba, que incluye una descripción de las acciones y los parámetros necesarios para lograr y verificar el comportamiento esperado de una función en particular o parte del software probado. Muy bien. Entonces aquí lo que nos está diciendo es que el caso de prueba es el elemento fundamental de cualquier plan, de cualquier ciclo de pruebas, que nos va a permitir, mediante el establecimiento de ciertos parámetros, el evaluar algún componente o un sistema que necesitamos revisar. Recordemos que si se tiene una tarea para verificar alguna funcionalidad, se puede crear un guión o caso de prueba, el cual inicialmente muchas veces tendrá la forma de una historia de usuario, porque recuerden que necesitamos entender en sí el funcionamiento del proceso para poder probarlo. Y quien realmente tiene ese conocimiento es el usuario. Por lo tanto, se debe conocer dónde va a comenzar la prueba, qué pasos generales deberían ejecutarse y cuál debe ser el resultado que vamos a obtener. Luego de esto, será necesario dividir dichos elementos, dicho escenario, en partes más detalladas, a los cuales vamos a llamar casos de prueba. Es decir, si nosotros estamos evaluando algo, lo normal es que no lo evaluemos de una vez completo, sino que inicialmente vayamos haciendo pequeñas pruebas, lo que podríamos denominar como las pruebas unitarias de las cuales hablamos al principio. Dividimos ese proceso, ese módulo, en varios elementos y primeramente verificamos que cada uno de ellos funcione correctamente de manera independiente. Una vez que logramos eso, los evaluamos en conjunto, ya habiendo descartado cualquier error individual que pueda tener lo que estamos nosotros tratando de evaluar, para así poder definir tanto los comportamientos positivos como los negativos y cualquier otro que pueda tener el sistema. Por ejemplo, en ciertos casos puede ser que se le pida a un tester, a un evaluador, que pruebe lo que es la funcionalidad usada para subir fotos en el sistema. Él tendría que buscar la manera de poder evaluar eso y para ello va a tener que generar un conjunto de casos de prueba. Por ejemplo, podría comenzar evaluando que el tamaño de la foto sea adecuado, que no supere un máximo establecido ni tampoco un mínimo, para así garantizar un tanto lo que es la calidad del elemento
y salvaguardar la capacidad de almacenamiento del software del sistema al mismo tiempo. Luego de esto podría probar también el tipo de archivo para garantizar con esto lo que es la compatibilidad con el uso que se le vaya a dar al sistema. Y así podrían ir surgiendo diversas características más a evaluar dependiendo de del funcionamiento, de las especificidades que tenga el sistema que estemos evaluando. Si el sistema es capaz, por ejemplo, de escanear la foto cuando la recibe, podría evaluarse la posición, podría evaluarse el tipo de fondo que tenga, podría evaluarse cualquier tipo de detalle que se considere adecuado y que el sistema permita obtener, porque nunca podemos generar una prueba con algo que el sistema no nos pueda generar, porque sería entonces imposible implementarla. Por ejemplo, supongamos que en ese caso no podemos nosotros verificar que dos fotos sean idénticas de otra manera que no sea verificando el nombre, el peso y el tipo. No podemos verificarlas en la mayoría de sistemas comparando una imagen con la otra, porque es algo que resulta complicado y que generalmente no se tiene. Entonces no podemos implementar una prueba que trate de verificar eso. Además de esto, el número de casos de prueba va a depender en todo momento tanto de la experiencia como de la imaginación de quien se encarga de construirlos. Por lo tanto, el proceso de escritura de dicho documento comienza desde la formación de un escenario de pruebas que se va a ir dividiendo para verificar diferentes situaciones. Esto nos lleva a pensar en diversas definiciones que están relacionadas con los casos de prueba. En primer lugar, debemos entender lo que es un objeto de prueba. Simple y sencillamente es el elemento que estamos evaluando, el elemento que va a ser revisado mediante la prueba. Puede ser un documento, puede ser un módulo del software, si estamos hablando específicamente de casos de desarrollos de aplicaciones. Lo siguiente sería la condición de prueba. En este caso, estamos haciendo referencia al elemento o evento del sistema que debería ser verificado por uno o más casos de prueba. Es decir, al conjunto de pasos, de, de actividades, de tareas que debemos realizar nosotros para poder evaluar ese sistema. Luego de allí tendríamos los criterios de prueba. En este caso sería qué es lo que debe cumplir el sistema para poder superar la prueba. En tercer lugar, tendríamos el calendario o cronograma de pruebas. Este no es otra cosa sino un esquema planificado para la ejecución de los procedimientos de prueba, los cuales deben estar incluidos sus contextos, el orden en que debe ser ejecutado, la fecha, el lugar, etcétera. O sea, la información relevante para dichos casos, incluyéndose, de ser posible, el responsable de la prueba. También debemos presentar diversas especificaciones en cuanto a lo que es el diseño de la prueba. ¿Qué es esto? Simplemente es un documento donde se establecen las condiciones y características que va a tener dicha evaluación. Es decir, qué elementos se van a cubrir, cuál es el enfoque que se le va a dar a la prueba, indicando en forma detallada ciertas características e identificando los casos de prueba de alto nivel
asociados a ese elemento. Recuerden que cuando evaluamos un elemento y detectamos alguna falla, deberíamos proceder a la brevedad posible a resolver dicho problema. Pero también debemos conocer qué elementos están asociados, relacionados con aquel que estamos modificando, para asegurarnos, para evaluarlos y asegurarnos de que no se haya producido ningún tipo de efecto negativo sobre ellos, ya que en ciertas ocasiones la reparación, la actualización del sistema de alguno de sus componentes puede causar errores en otros elementos. Por ejemplo, se puede dañar lo que es la interfaz con la siguiente o con el siguiente módulo o con el anterior. Se puede dañar lo que es el tipo de datos, etcétera, que se envía, cualquier tipo de problema que se les pueda ocurrir. Entonces, esto implicaría que hay que también verificar esos módulos relacionados. Además de esto, tendríamos la especificación del caso de prueba, que es en sí el documento que va a tener toda la información acerca de la prueba a realizar, incluyendo sus objetivos, sus entradas, las acciones que vamos a ejecutar, los resultados esperados, las precondiciones y cualquier otro que se nos ocurra o que necesitemos para lo que es el elemento que se va a probar. Específicamente en esta última es donde nos vamos nosotros a concentrar más en este tema, en la especificación de los casos de prueba. Además de esto, cuando vamos a describir dichos casos de prueba, hay una serie de elementos que debemos tomar en cuenta. Fíjense que deberíamos ser conscientes, según el estándar IEE 829 para lo que es la generación de pruebas de software, por una parte de las precondiciones, es decir, la situación, el estado previo, los elementos que deberíamos tener antes de llevar a cabo dicha prueba. Por ejemplo, supongamos que es un sistema que vamos a probar el acceso y el sistema funciona con internet. Lo primero que deberíamos nosotros asegurarnos es que el equipo donde lo vayamos a probar, a evaluar, realmente tenga conexión a internet. Porque imagínense que empecemos a probar el sistema, entonces nos rechace todos los usuarios y cuando nos demos cuenta es que la conexión se había perdido temporalmente. Allí la prueba estaría fallando por un descuido de nuestra parte, por no haber pensado en dicha precondición. Si estamos hablando de un sistema, por ejemplo, de una empresa, podría ser como precondiciones la temperatura ambiental, el tiempo que tenga el producto para antes de poder ingresar al sistema, o sea, las materias primas de ingresar al sistema, etcétera. Luego de esto, la siguiente consideración estaría referida con los valores de entrada, ya que debemos hacer una descripción lo más detallada posible de los datos de entrada que vayamos a usar como objeto de pruebas. Así como les planteaba cuando estábamos en las recomendaciones, debemos definir qué valores se le van a ingresar al sistema que puedan darnos la posibilidad de comprender, de verificar que esté funcionando correctamente. Nada hacemos, por ejemplo, si fuera el caso que se les habló antes de la temperatura, con meter valores solamente dentro del rango válido y no utilizar ningún otro tipo de valor.
ya que sería una prueba repetitiva, una prueba que nos va a brindar muy poca información valedera. Nosotros tenemos que ingresar diferentes datos que puedan mostrarnos diferentes tipos de salida. Luego de esto, como se dijo también en la parte de las recomendaciones, deberíamos tener el valor de nuestros resultados esperados. ¿Para qué? Precisamente para que nos sirvan como punto de comparación y nos permitan conocer si el sistema está trabajando adecuadamente o no. Luego de esto, tendríamos lo que son las postcondiciones. Estas vienen a ser las características o el estado en el que quedaría el objeto de prueba una vez que ha terminado su evaluación. Entonces, esto es algo que deberíamos nosotros estar conscientes para también nos sirva como verificación. Por ejemplo, una postcondición podría ser si estamos ingresando datos para recibir un formato, un informe. La postcondición debería ser que el informe fue generado y que el sistema quedó listo para la siguiente interacción, para procesar la siguiente solicitud. No que el sistema se quedó colgado o se quedó atorado por alguna razón. También es bueno establecer, que no está aquí en la lista, pero que es bastante útil, establecer un identificador o código que nos permita reconocer cada elemento en particular. Sobre todo podría ser útil para identificar los informes de caso de pruebas con los errores que hayan sido detectados por ello. Por otra parte, tendríamos también las dependencias que están relacionadas con el orden de ejecución de los casos de prueba. Entonces, ¿qué significa esto? Que si, por ejemplo, nosotros vamos a hacer ciertas pruebas, va a ser imposible a veces que las hagamos en el orden que nosotros se nos ocurra, sino que debería haber una configuración lógica al respecto. Como ejemplo, podría verse sencillamente lo siguiente. Imaginemos que yo voy a probar lo que es tratar de llegar desde el elemento que está aquí, el número 1. Vamos a poner aquí número todo, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí está. Imaginemos que yo voy a evaluar el elemento número 5 debido al sistema de dependencia, es decir, a la estructura en sí que tiene mi sistema. Yo, para poder evaluar el elemento 5, tengo que haber pasado primero por el elemento 1 y el elemento 2. Quiere decir que ese elemento 5 se ve afectado por el elemento 1 y por el elemento número 2. Es independiente del elemento 3 y del elemento 4. También podríamos decir que el elemento 6 y el elemento 7 vienen a ser dependientes de ese elemento 5 porque utilizan valores que éste genera normalmente. Tenemos también lo que serían los requisitos. Los requisitos no es otra cosa que las características del objeto de prueba que debemos cumplir para poder evaluarlo. Es algo similar a lo que está en la parte, no, las precondiciones es lo que necesitamos. Aquí es lo que nos están pidiendo realmente que evaluemos. El requisito, el requerimiento de qué es lo que necesitamos nosotros verificar.
Vamos a hablar entonces brevemente de trazabilidad. Luego hacemos el descanso para que se tomen su café y se despierten. Y continuamos con la segunda parte de la clase. Fíjense que cuando hablamos de trazabilidad, estamos hablando, como ya se dijo en clases anteriores, de la capacidad que tiene el sistema para hacer seguimiento y control de sus elementos, para conocer cómo están relacionados unos con otros y cuáles están vinculados con qué requerimientos. Entonces, por ello, debemos nosotros asegurarnos de que nuestras pruebas sean trazables, de que incluyamos en nuestro catálogo o conjunto de pruebas aquellos casos que resulten más útiles y que conozcamos en qué requisitos se encuentran fundamentados ellos, así como las consecuencias que los cambios sobre dicho requerimiento pueden tener sobre las pruebas a realizar. Todo esto debería ser identificado con la mayor claridad y precisión posible. De allí que la trazabilidad nos va a ayudar a determinar la cobertura de los requerimientos, permitiendo establecer lo que es la calidad de los casos de prueba en base a, primeramente, los requerimientos en sí, que estaría vinculado mayormente con las entradas del sistema y los resultados esperados, es decir, nuestras salidas. Bueno, ya de aquí nos tocaría la segunda parte llamada construcción de casos de prueba. Pero antes de continuar, vamos a darles un breve y merecido descanso. 5 minuticos, muchachos, y continuamos con nuestra clase.